Se me agrandó el aula, veo, y está lleno de humanos. Es un hecho que hubo humanos mucho antes que hubiera historia. Hace casi 200.000 años, en la época de las cavernas, imaginen un poquito, penumbra, frío, miedo, mucho miedo. Había unos seres muy parecidos a nosotros, peligrosamente parecidos, diría yo, que fueron los únicos capaces de diferenciarse del resto de las especies con las que convivían. Hubo un momento en que la evolución los despegó del resto. Esa evolución fue gracias a que fueron capaces de desarrollar nuevas formas de pensar y nuevas formas de comunicarse. Los Homo sapiens, necesitaban estar alertas, vigilantes, entender y comprender su entorno, porque necesitaban protegerse. Por eso desarrollaron lazos muy fuertes y comunidades capaces de protegerlos. Hace casi 200.000 años. Los humanos de hoy hablamos con mi amigo Murat de Estambul, casi sin demora y sin costo. Sabemos qué comen y qué marca de vino toman muchos de nuestros amigos que si vemos por la calle nos saludamos. Sabemos de fiestas, de viajes, de amores, de otra gente que tampoco conocemos. Tenemos tanta información y sin embargo tan poca comunicación. Hace unos meses, creo que la mayoría de nosotros recibimos en nuestros celulares una imagen de una chica recostada en el pasillo de un hospital. Estaba recostada sobre su mochila y tenía un barbijo puesto. Alguien desde su celular tomó esa foto. Horas después nos enterábamos de que esa chica muy cerca de aquí fallecía por COVID por falta de la atención adecuada. ¿Hubiera pasado eso en la época de las cavernas? ¿Qué nos pasa? Vivimos en un mundo instantáneo, accesible, hipercomunicado. Tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten ver más flacos, más jóvenes, más viejos, con orejas de conejo, con orejas de elefante. Tenemos tecnología que nos permite vernos dentro de nosotros mismos, resonancias, tomografías, radiografías. Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones o tecnologías nos permite vernos a nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? Estamos constantemente buscando nuevas experiencias que nos movilicen, que nos hagan sentir. Mediante un satélite hacemos miles y miles de contactos, pero sin el tacto. Estamos viviendo una época en que la soledad nunca fue tan grande y la comunicación más vacía. En la larga historia de la humanidad, fuimos capaces de ser creativos, sensibles, inteligentes. Aprendimos a desarrollar la astronomía, la matemática, la física, la medicina, las artes. Contamos con toda la tecnología. Sin embargo, ¿qué nos pasa? Nuestros ancestros, aquellos Homo sapiens, no podían permitirse la indiferencia. Tenían que sobrevivir, tenían que cuidarse unos a otros. Tenían que formar comunidades para sobrevivir.
Nosotros hoy buscamos experiencias. Y eso me hace acordar a cuando encontré a mi amiga en el shopping, con los auriculares puestos, tomando un helado de chocolate, buscando una playlist que le gustaba y que no encontraba, manteniendo 3 conversaciones al mismo tiempo. Me equivoqué, perdón, esto no era para este chat. Desconexión total del ruido externo, del calor, del sabor del chocolate, de las conversaciones, del placer de la música. Estamos sistemáticamente alejándonos de nosotros mismos, de nuestros sentidos, de nuestro entorno, de nuestro propio cuerpo. Porque el relacionarnos con otros nos lleva a invertir tiempo y esfuerzo físico que no estamos destinados, no estamos decididos a dar. Mi amigo Pedro me dice una vez, cuando me ve comiendo unas galletas de arroz, de esas que todos conocemos, me dice, ¿sabés qué es lo bueno de eso? Que cuando las terminás de comer, si te quedás con hambre, seguís con la caja y ni siquiera te das cuenta. No me van a decir que no. Esas son las clases de experiencias, es casi lo mismo. Fuimos capaces de tantas cosas, fuimos capaces de sobrevivir, de cuidarnos. Sin embargo, ahora, ¿qué nos pasa? Fuimos capaces de hablar de la ficción, de lo que no se ve, capaces de entender un gesto, una mirada, un abrazo, de aprender a confiar o no en alguien. Hablamos de los dioses, hablamos del amor, hablamos de la amistad y hablamos de la paz. Por eso, si fuimos capaces de tanto y llegamos hasta acá, ¿qué nos pasa? Quiero dejarles un desafío simple, no para que sea tarea del hogar, sino que busquen algún humano de su especie cercano, cotidiano, que lo miren y se pregunten, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? ¿Sé las cosas que me unen o no a él? Y lo más importante, preguntarnos, en el caso que debamos sobrevivir juntos, en ese momento terrible en que uno tiene que decidir y ponerse de acuerdo, en el caso de que debamos sobrevivir juntos, ¿podremos comunicarnos? Gracias.